Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza titulada Romanos capítulo 11. Vamos a ver a partir del verso número 11, Perek 11, hasta el verso 36. Cada uno de estos textos que nosotros vamos a escudriñar perfectamente a la luz del Torah, a la luz de la lupa hebrea, como Rabino Natán nos ha enseñado a ver el contexto y el trasfondo del misterio que toda palabra que viene de Yahuwah quiere mostrar a nuestras vidas. Toda Rabá Yahuwah por los fraternas que han comprendido estos misterios y que ha quedado perfectamente claro en sus vidas los propósitos que Yahuwah quiere para cada uno de ustedes y para mi vida, por supuesto. Después que he comenzado una serie de investigación sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre la enseñanza de la higuera y sobre la enseñanza del olivo, esto nos va llevando de la mano a comprender perfectamente estos misterios. Cuando en otro tiempo habíamos escuchado o aprendido una falsa doctrina, una falsa enseñanza, viéndolo de una manera greco-romana y no de un punto de vista hebreo, era difícil comprender estos textos. Pero hoy que están a nuestra mano, es muy palpable, muy sensible para nuestro entendimiento lograr captar el mensaje que Yahuwah quiere para nosotros. Muchos son los llamados y pocos los que escogen esta verdad. De la misma manera como está escrito, que si no es por el Padre que nos lleva, el Abba Yahuwah, que nos lleva y nos presenta a Yahushua HaMoshiach, y de la misma manera la relación que existe entre el Abba y el Hijo, el Ben, Yahushua HaMoshiach, si no es a través del Hijo, nosotros no podemos ir al Abba Yahuwah. Esto es un círculo. Primeramente Yahuwah revela a nuestras vidas el propósito y el plan para nosotros, y posteriormente nos revela a Yahushua HaMoshiach para que Él nos devuelva al Abba Yahuwah. He recibido algunos mensajes de algunos fraternos que me han escrito dando a entender que estas enseñanzas, estas tres últimas enseñanzas, han podido entender completamente todo este misterio. Ha sido muy claro. Yo muchas veces tengo que explicar de una manera sencilla, y esto no lo hago con ninguna intención o una mala intención, sino que la única manera en que yo puedo aprender algo es que a mí me lo tienen que explicar, o yo lo tengo que desmenuzar de tal manera que yo pueda comprenderlo en mi corazón, en mi mente, en mi entendimiento. A mí prácticamente se me hace muy sencillo cuando me explican con manzanitas. Literalmente lo digo así, coloquialmente, con manzanitas. Y de la misma manera a mí me gusta enseñarlo con manzanitas, de una forma sencilla, de una manera que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Así como yo lo entiendo, usted puede entenderlo de una manera muy sencilla, muy simple. Hay muchas cosas temas muy profundos que van más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra lógica, más allá de la ciencia y tecnología que nosotros podamos tener, va aquí, dentro de nuestro corazón. Aquí es donde hay una habitación, un lugar apartado para que Yahuwah habite en medio de nosotros, entre su pueblo, entre su Am Yisrael. Tenemos el concepto perfectamente diseñado, la carretera, el camino por el cual ha sido ya diseñado este plan maestro de parte de nuestro Maryá Yahushua HaMoshiach. Si nosotros podemos entender perfectamente estos términos,
sobre la restauración de la casa de Efraín, entonces vamos en buen camino. Si nosotros podemos comprender el misterio de la higuera, nosotros vamos por buen camino, porque conocemos perfectamente el término y sabemos que Yahushua HaMashiach vino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que de esta manera, nosotros no somos Yahudí, no nos consideramos Yahudí o de la tribu de Yahudá, puesto que ellos tienen una función muy diferente a la cual nosotros la tenemos. Ambas casas, la casa de Yahudá y la casa de Efraín, ambas casas tienen que reunirse en un solo brazo que es Yahushua HaMashiach. No pueden ser separadas, como lo vimos en el olivo natural, sobre la instrucción que Yahuwah nos está dando, sobre un olivo natural y un olivo silvestre, es lo que hoy en esta enseñanza vamos a entender, vamos a ver. Así que acompáñenme por favor a dar inicio a esta enseñanza. Romanos capítulo 11, verso 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Leolam Baed para siempre? De ningún modo, pero por su caída ha ido la salvación, la Yahshua, a las naciones para causarles celos. Todas las cosas relacionadas con Hasatán están relacionadas con caer. Tenemos términos en la Escritura que nosotros debemos aprender y entender. Conceptos muy sencillos como el caer o descender. Este es un ejemplo. Por esa razón nosotros cuando leemos la Escritura, aunque nos hayan a través de nuestro español, nos hayan enseñado que caer y descender es lo mismo, en la Escritura tiene una función muy importante. Por ejemplo, caer, una persona que cae es una persona, y no es lo mismo descender, que alguien bajó. Este concepto en la Escritura está perfectamente marcado. ¿Cómo relacionamos este concepto? El caer corresponde a Hasatán y descender, toda la Escritura así nos habla, y la rúa de Yahuwah descendió. Están relacionadas con Yahuwah, con Yahushua o con la rúa HaKadosh. De la misma manera, cuando una persona cae hacia adelante, es una simbología de descender o de postrarse delante de nuestro Abba Yahuwah. Pero cuando una persona cae hacia atrás, está cayendo para Hasatán. Son conceptos sencillos que quizás no tengan mucha relevancia, pero en los detalles nosotros podemos encontrar esta sabiduría, este conocimiento que viene de parte de Yahuwah. Si usted ya hizo la inmersión de purificación, la mikvah y la tevilá, en el concepto español, en el concepto greco-romano llamado bautismo, a usted debieron haberle hecho la inmersión de purificación en el nombre de Yahuwah, en el nombre de Yahushua y en el nombre de la Rúa HaKadosh. Así que si usted se hizo la inmersión o el bautismo en otro nombre, o solamente en el Padre, en el Hijo, no tiene validez. La Escritura muy claramente nos enseña cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre de la Rúa HaKadosh. Y por otro lado, si a usted le hicieron el bautismo y se la hicieron para atrás, debemos tener cuidado, porque todas las cosas de Hasatán caen y las cosas de Yahuwah descienden. Son conceptos sencillos, principios básicos que nosotros debemos aprender. Como hemos tenido también el caso de la palabra eterno y de la palabra perpetuo, como también vemos el concepto de la palabra injertar, como aparece en todas las escrituras
de lengua española y sobre todo que vienen con una traducción greco-romana, todas, creo que hasta los que cultivan, se dedican a la agricultura, conocen perfectamente este concepto. El concepto de injertar como meter, tenemos dos árboles, vamos a suponer que tenemos dos árboles, uno de manzana y otro de naranja. Nosotros hacemos un injerto metiendo una rama del árbol de naranjas, metiéndola en una rama de manzanas, en un árbol de manzanas. Ese es el concepto de injertar. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la palabra insertar, es sobreponer, pero de una manera de la misma naturaleza, un árbol de manzana con otro árbol de manzana, que uno produce manzana dulce o manzana de muy buena calidad y otro que produce manzana de muy mala calidad. Entonces nosotros hacemos una inserción de una manera física, pero lo que Yahuwah hace en el reino de Yahuwah es insertarnos en su reino, como lo vamos a ver en esta enseñanza del olivo natural y el olivo silvestre. Debemos entender perfectamente que son de la misma naturaleza. Quizá uno sea silvestre, que no fue plantado, que no fue cultivado, sino que creció de una manera silvestre, salvaje, de una manera que no fue cuidada, que no fue atendida, que no tuvo el propósito, el cuidado de que esa planta, ese olivo, ese árbol de olivo silvestre, tuviera la capacidad para producir un fruto de muy buena calidad. Así es que el olivo natural, un árbol que fue plantado con toda la intención y fue cuidado, fue atendido, podado, abonado con buena tierra, con buen abono, regado con agua para que éste pudiera producir un buen fruto. Este árbol de olivo natural hace referencia a Yahushua HaMashiach. Como vemos esta menorá perfectamente tiene la apariencia de un árbol. Vemos un vástago, una vara principal, un tronco principal que es Yahushua HaMashiach. Y vemos las ramas alrededor de Yahushua HaMashiach, que son insertadas. Estos conceptos que acabo de hablar, tenemos que entenderlo no en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sino en nuestro corazón, en nuestro rúa, en nuestro interior perfectamente. Y nosotros vamos a poder descubrir este misterio que tenemos a través de esta menorá y a través de esta enseñanza, el olivo natural. Moshe Rabbeinu, en el capítulo 32 del libro de Devarim, Deuteronomios, él hace un cántico profético hablando sobre Israel. Este cántico que Moshe Rabbeinu está proclamando, está hablando proféticamente en el futuro, lo que va a suceder al Am Yisrael, lo que sucederá al Am Yisrael, no solamente a través de todos estos años, después de que Israel salió de Egipto, sino hasta los últimos días. Y vamos a leer lo que nos dice Devarim, Deuteronomio 32, 16. Leemos. Ellos me provocaron a ira con Elohim, con dioses extraños. Con sus abominaciones, ellos amargamente me enfurecieron. Ellos ofrendaron a Shedim, a demonios, y no a Eloa, el Creador. Elohim, dioses que conocían, y nuevos Elohim, nuevos dioses que surgieron, a quien sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, no habían temido. Tú ignoraste la roca, quien te engendró. Te olvidaste de Elohei, de tu Creador, quien te dio a luz, o quien te hizo nacer. Vio Yahuwah y se llenó de celos,
y fue provocado por la ira de sus hijos, de sus banim, y también de sus banot, de sus hijas. Él dijo, Yahuwah fue el que habló, yo, Satar, esconderé mi panaim, mi rostro de ellos, y veré lo que será de ellos en los últimos días, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay emuná, no hay fidelidad. Ellos provocaron mi celo con esto que no es Eloa, que no es el Creador. Me han exasperado con sus ídolos. Yo los provocaré a celo con aquellos que no son mi pueblo, una nación, y los llenaré de furia con una nación naval, tonta, de entendimiento. Así es como Moshe Rabbeinu, hablando proféticamente de estos tiempos que estamos viviendo, un pueblo, una nación que no es el pueblo de Yahuwah, es decir, que han sido desgajados del olivo natural, fueron sacados y llevados en cautiverio en las 4 esquinas de la tierra, viviendo como paganos, viviendo como gentiles, viviendo como quien no tiene entendimiento de nuestro Creador. Por supuesto, llamándole de diferentes maneras a un Creador que no es el Creador verdadero, sino una simulación, una forma de sombra de lo que no es el Creador. Esta escritura muy fácilmente nos muestra que nuestras vidas en el pasado estábamos teniendo otros dioses, otros Elohim, y por supuesto que no éramos el pueblo de Yahuwah. También nos llama una nación naval, tonta, de entendimiento. ¿Por qué nos dice que nosotros somos tontos de entendimiento? Porque aún con todo nuestro conocimiento, toda la sabiduría que nosotros podamos adquirir en el mundo, a través de toda esta ciencia, tecnología y el poder acercarnos a la información de toda fuente, de cualquier fuente de todo el mundo, somos tontos porque nos dejamos envolver, nos dejamos engañar con una falsa enseñanza. Claramente la Escritura nos dice, si el Abba Yahuwah no te trae o no te revela a Yahushua HaMashiach, todo lo demás es en vano, no tiene ningún propósito. Simplemente servimos a Elohim, a dioses extraños, a dioses paganos. Leemos Romanos 11:12. Recuerden que vamos a ver verso tras verso y cada uno de estos versos los vamos a ir explicando. Romanos 11:12. Si la caída temporal de ellos es la riqueza del Olam Hasé, de este mundo, y el menoscabo del número de sus creyentes, la riqueza de las naciones, ¿cuánto más lo será su retorno de la ceguera? Vamos a ver a qué se refiere con esta ceguera. ¿Por qué nos habla de la ceguera de estos, de una parte, no del todos, sino de una parte? Tehilín 72:11. Si todos los reyes, los Melequim, se postraran a él, es decir, a Yahushua, todas las Goyim, las naciones, le servirán. Yeshayahu 2:2. En los Aharit Hayamin, en los últimos tiempos, la montaña de la casa de Yahuwah será establecida como la montaña más alta. Será considerado más exaltado que las otras montañas, y las Goyim, las naciones, correrán sobre él. Muchas naciones irán y dirán, vengan, Aliyá, subamos al monte de Yahuwah, a la casa del Eloa, del Creador de Jacob.
Él nos enseñará el camino, el derek, y nosotros, halajá, caminaremos en sus orak, en sus caminos, porque de Sión saldrá el Torá, la palabra de Yahuwah de Yarushalayim. Vemos en este pasuk 3 palabras diferentes refiriéndose al camino. Hay 5 palabras para referirse a diferentes caminos. En particular, en este verso de Yeshayahu 2.2 al verso 3, 2.2 y 3, vemos 3 palabras. La primera, derek, que es el camino, decodificado con el Strong 1870. Este camino es mi propio camino, el camino que yo decido caminar, el camino del hombre. A donde yo quiero, voy. Yo camino en mi propia voluntad a donde yo quiera ir. Esto es mi propia persona. La segunda palabra, halajá o halajot, caminos, que está decodificado con el Strong H1980. Estos caminos nos hablan de los caminos de Yahuwah. Es decir, si mi derek, mi propia voluntad, mi camino, yo decido hacerlo en el halajá de Yahuwah, en el camino de Yahuwah, entonces yo direcciono mi caminar al camino de Yahuwah para tener un solo camino. Y tenemos otro camino, orak, que es camino también, Strong H734. Este camino nos habla de una voluntad y un prestigio del camino de Yahuwah. Un camino verdadero en el cual no podremos ser apartados. Yahushua HaMashiach nos dice, yo soy el camino, el halajá, yo soy la verdad, la emet, y yo soy la hayim, la vida. Esta palabra orak nos habla de un camino único, exclusivo, donde no puede haber veredas, atajos o algunos cortes que nosotros podamos hacer para llegar a nuestro destino. Tenemos que caminar verdaderamente los caminos de Yahuwah y transitar por todas sus instrucciones, sus enseñanzas, lo que Él quiere para nuestras vidas. Zacarías 8:23. Yahuwah Sebaot, Yahuwah de los ejércitos, dice, en aquellos días vendrá a suceder que asará 10 hombres sujetándose por fuera de todas las lenguas de las naciones, se agarrarán de los tzitzit, de los flecos de un yahudí, y dirán, Halak, iremos, y Makem, contigo, porque Shemanu, hemos oído que Yahuwah está, y Makem, contigo. Este texto nos habla perfectamente de estos tzitzit que una vez una mujer se cogió cuando ella padecía de flujo de sangre por 12 años y ella se asió, se cogió muy fuertemente de los tzitzit de Yahushua HaMashiach, y dice que al instante esta mujer fue sanada. Su flujo de sangre cesó, dejó de fluir, ella fue sanada. Este texto nos habla perfectamente de esos 10 hombres que son la casa de Efraín, la casa de Israel, que están esparcidos alrededor del mundo. Dice que estos hombres vendrán fuera de toda lengua. ¿Quiénes son las naciones? Los goyim que están hablando otro idioma, otro lenguaje. Efraín, la casa de Efraín. Y ellos se van a acoger, como lo hemos hecho muchos hombres y mujeres que alrededor del mundo hemos estado viniendo a acogernos de los tzitzit de Yahushua HaMashiach. Aquí están los tzitzit. De Yahushua HaMashiach, porque Él es el único en el quien
y en el cual tiene a la persona de Yahuwah. Su mismo nombre, vamos a ver el nombre del Padre, Yahuwah. El nombre del Hijo es el mismo nombre del Padre, Yahushua. Yahushua. Algunas personas le llaman Yeshua o Yeshua, pero esto es solamente el significado de la palabra Salvador o salvación. Yeshua, salvación. También nos representa a la persona de Josué. Pero cuando nosotros referimos a Yahushua en su nombre completo, con toda la estructura de la palabra Yahushua, esta palabra traduce Yahuwah salva o Yahuwah salvó. ¿Por qué tenemos que entender este contexto de esta palabra? Porque como lo dijimos hace un momento, si Yahuwah no te trae a la revelación de Yahushua, Yahushua no te puede llevar a Yahuwah. Entonces, ¿quién es el que salva? Yahuwah es el que salva. No puede ser Yahushua, puesto que Yahushua vino a redimir, a salvar, o más bien, a cubrir, a hacer keporá por los pecados que el pueblo había cometido, por el cual habían sido separados del verdadero pueblo de Israel. El entender este concepto de Yahushua no es otra cosa que Yahuwah salva, Yahuwah nos limpia, Yahuwah nos redime, Yahuwah manda su provisión a través de la persona de Yahushua HaMashiach para hacer keporá, para cubrir nuestros pecados. Siguiente verso de Romanos 11:13. Porque a ustedes hablo, Goyim, a ustedes, a los gentiles, puesto que yo soy Sholiach, enviado a los Goyim, a los gentiles, honro mi obra al explicar esto. Yahushua había enviado a Shimon Kifa para las naciones, pero Rabino Shaul es el que salió a todas estas naciones. Cuando leemos en el texto que en el libro de Yohanan, capítulo 21, del 15 al 17, Yahushua HaMashiach le dice a Kifa, Kifa, ¿me amas? Sí, María, sí te amo. Posteriormente le vuelve a decir, Kifa, ¿me amas? La respuesta de Kifa, sí, María, tú sabes que te amo. Por tercera ocasión, Yahuwah te está hablando a ti por tu nombre y te pregunta y te dice, Kifa, ¿me amas? Inmediatamente después dice que se entristeció Kifa y en una forma, en un semblante como diciendo, Maestro, tú conoces mi corazón, tú sabes perfectamente que sí te amo. Él había reconocido que unos días atrás él se atrevió a defender a su maestro y en el tiempo de la prueba lo negó. Entonces, esto cambió totalmente la vida de Shimon Kifa, a tal grado que Yahuwah le dijo, apacienta mis corderos, apacienta a mis corderos. Leemos también en el texto del libro de Hechos, capítulo 10, del 1 al 48, hasta el capítulo 11, del 1 al 18, cómo desciende un manto con mucho alimento, con mucha comida. Entre ellos venía el cerdo, la comida que para los yahudí estaba prohibido comer. Esto nos revela perfectamente cómo Kifa le revela y dice, Maestro, yo nunca he comido cosa impura. Quiere decir que él estaba guardando completamente la escritura, la orden, que el Torá nos dice que no podemos comer cerdo. Posteriormente sube este manto y le dice Yahushua,
no llames impuro, no llames inmundo lo que yo he bendecido. Y posteriormente se estaba refiriendo en el contexto a la vida de Cornelio. Él era un romano, una persona que no era yahudí, tampoco era una persona del linaje de Efraín, pero él era una persona temerosa del Creador, que temía y por lo tanto había creído en el Eloa de Israel. Entonces él mandó a llamarlo y le dijo que viniera para que le enseñara lo que este varón había hecho. Un hombre piadoso, un hombre justo, que hacía el bien, no solamente para los suyos, sino para todo aquel que estuviera a su alrededor. Leemos también en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15, en el libro de Hechos 22 al 21, Gálatas 1, 15, 16, Gálatas 2, 9, cómo Yahushua se le revela a Rabino Shaul. Rabino Shaul, quien era un hombre que era yahudí y que además perseguía a los creyentes en Yahushua. Posteriormente Yahushua se le revela y se le manifiesta. Aquí nos hablan todos estos textos sobre cómo es que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Primero, todas las cartas de Rabino Shaul fueron escritas en un contexto en el cual se encontraba un problema, una situación a debate en qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Primero porque él enseñaba, como Yahushua HaMashiach, todos los talmidim, los soliahim, los discípulos del Marjá, ellos enseñaban en sinagogas. En una ocasión, Rabino Shaul tuvo la necesidad de abrir un lugar, un teatro, rentar un teatro para poder soportar estas enseñanzas. En el tiempo de los romanos, en el tiempo de Rabino Shaul, hubo un edicto de sacar a todos los judíos de Roma. Sacaron a todos los judíos literalmente como conocemos a los yahudí, los retiraron, pero se quedó un pequeño grupo. Ese grupo, que eran los nuevos creyentes en Yahushua, quien habían creído en la promesa de un reino de Kohanim, de representantes, y ese reinado que representa a Yahushua HaMashiach. En este momento no está reinando Yahushua HaMashiach hasta que él regrese por segunda vez. Ese pequeño grupo, ellos tenían una mentalidad porque se habían contaminado entre las naciones, en algún momento ellos se separaron de Israel, vivieron como extraños, como gentiles, adorando otros dioses, otros ídolos, teniendo imágenes. Usted puede verlo en todas las cartas que Rabino Shaul escribe, y en todas estas sucede lo mismo. Todas estas cartas fueron escritas para disolver, para aclarar conceptos de si son yahudí o no son yahudí. Unos se hacen yahudí, como vemos en todas las cartas, eso lo vamos a ver todavía más adelante. Todas las cartas que fueron escritas por parte de Rabino Shaul tuvieron el propósito de aclarar, de enseñar, de instruir los conflictos que existían entre los primeros creyentes en Yahushua, porque ellos venían de las naciones paganas a conocer verdaderamente el nuevo camino, que es Yahushua HaMashiach. Por otro lado, los yahudí, que en ese momento no conocían más que el Torah, la ley de Moshe, ellos tenían que venir nuevamente a Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach es el centro de atención de todo el Torah de Yahuwah, desde el libro de Bereshit, de Génesis, hasta el último libro de Gilganá, Gilgalut, el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, es el mismo. Toda la instrucción del Torah, de la palabra de Yahuwah, está en un solo centro, que es
Yahushua HaMashiach. Vea usted esta menorá. El centro es Yahushua HaMashiach. Vemos aquí unos brazos que representan la casa de Yahudá y vemos otros brazos que representan la casa de Efraín. Así es que toda la escritura está basada en un mismo centro que es Yahushua HaMashiach. Él es el propósito de todo lo que hemos estado hablando. En Romanos 11:14 vamos a leer el siguiente pasú de Romanos 11:14. Si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne, que estos son Yahudá, e hiciere salvos a alguno de ellos, hablando de Yahudá, Rabino Shaul nos pudiera hacer una pregunta, y de la misma manera, ¿Rabino Shaul salva? O sea, ¿él tiene el poder para salvar? Conteste usted esta pregunta para sí, para usted mismo. Bueno, Rabino Shaul no puede salvar a nadie, a ninguno. El único que salva es Yahuwah, como ya lo vimos hace un momento. Yahuwah, en el nombre de Yahushua, que quiere decir Yahuwah salva, Yahuwah salvó, entendemos perfectamente que Yahuwah salva y Yahushua nos redime, nos limpia con su sangre, a través de su sangre que fue derramada en el madero, nos limpia de todo pecado, hace que porá, cubre. Al hacer él la expiación de todas las transgresiones que todo el mundo, usted y yo, hemos cometido. Primera de Corintios 19:19. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Está hablando Rabino Shaul. Verso 20. Me he hecho a los Yahudim como Yahudí para poder ganar a los Yahudí, a los que están sujetos al Torah como bajo el Torah, para poder ganar a los que están bajo el Torah. Verso 21. A los que están sin Torah como sin Torah. No estando sin Torah delante de Yahuwah, pero guardado por el Torah de Yahushua HaMashiach, para que puedan ganar a los que están sin Torah. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos pueda guiar a algunos a la salvación. Esto lo hago por causa de la Besorá, de las buenas nuevas, para hacerme copartícipe de ellas con ustedes. ¿Quién es el que salva? Ya lo vimos aquí en este texto. El que salva es Yahuwah. ¿Quién es el Salvador? Yahuwah sigue siendo el Salvador. Yahushua tiene en su propio nombre salvación, es Yahuwah. Yahuwah es la salvación. Yahuwah es el Salvador. Yahuwah ya salvó. No hay otra forma de cómo nosotros podamos ser salvos, salvados, si no es a través de Yahuwah, porque primero Yahuwah pone en nuestra vida, es como si quitara de nuestros ojos una venda para poder ver a Yahushua. Si nosotros no podemos ver a Yahushua, todo lo demás no lo podemos hacer. Pero en este contexto que estamos viendo, nosotros no podemos ver al Padre, porque nadie ha visto a Yahuwah, nadie. Pero dice la Escritura que el Hijo, el Ben, Yahushua, lo ha dado a conocer. Entonces no estamos ni poniendo otra doctrina, ni enseñando otra cosa, que Yahushua, a quien sí podemos ver, a quien sí podemos oír, a quien sí pudiéramos reconocer como la fuente, el recurso que Yahuwah puso a través de la persona de Yahushua, entonces es como Yahuwah pone a Yahushua
para que Él salve a las naciones a través de esta muerte y resurrección en el madero. Por su sangre hemos sido nosotros siendo libres de toda condenación y toda maldición de Hasatán que ha impuesto al hombre desde el comienzo, desde el inicio de la creación. Yeshayahu 59:20. Uva y vendrá de Sión Goel, el Redentor, Le Shabé, y los que se apartan, Le Pesha, de la transgresión, Beyacob, de Jacob, Neum, dice Yahuwah. Pregunta: ¿a quién vino a rescatar Yahushua? A los hijos de Israel, no a los hijos justos, sino a los transgresores. Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Yahudá y Benjamín. Ellos no estaban perdidos, como ya lo hemos visto en la clase anterior. La labor de Yahushua, encomendado por parte de Yahuwah, era buscar el rebaño perdido. Por lo tanto, la dureza del corazón por parte de Yahudá y de Benjamín será hasta entre toda la plenitud de las naciones, que es decir, los Goyim, los prosélitos, que son los paganos convertidos al judaísmo, 100% convertidos, con la circuncisión en la carne, tenían que cumplir con todos los reglamentos del Torá. A todo natural, cuando los Sholiachim, los enviados, permitieron la entrada al grupo de los Nosrim, de los nazareos, o de los nazarenos, como se les conocía en un principio, sin circuncidar. Las peleas no se hicieron esperar, porque pensaban que antes que eran gentiles, ahora se han circuncidado. Y creyendo en Yahushua, ¿cómo ahora van a poder entrar estos otros que no estaban circuncidados? Ojo, aquí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. El entender perfectamente el concepto de las dos casas nos muestra muy claramente el concepto de las enseñanzas de Rabino Shaul. Como leímos hace un momento, Rab Shaul era un rabino. Había crecido a los pies de Gamaliel, un rabino. Por lo tanto, sus costumbres, su cultura, su idioma, su forma de vivir, todo lo tenía que hacer de acuerdo al Torá, de acuerdo al idioma. ¿Cuál era el idioma? El hebreo. Él vivía en una ciudad aparte, en donde tenía la ventaja de que había una influencia de comerciantes, como sucedió en el caso de Yahushua HaMashiach, que él era de Galilea, que también era una ciudad en donde había mucho mercado, porque pocas veces la gente podía entrar a donde estaba el templo, en Jerusalén. La gente no podía entrar por lo estricto, lo riguroso que era el poder entrar a Jerusalén. Entonces, el estar alejado un poquito de Jerusalén, hablando como una provincia, les permitía a mucha gente de alrededor de todo el pueblo de Israel hacer negocio con los Yahudí, con los judíos, y muchos de ellos salían, entraban. Es por esa razón que Rabino Shaul no solamente entendía otros idiomas, los que se hablaban en aquella época. Desconozco cuáles sean todas las lenguas que había, pero si Jerusalén era un centro de atención, era un centro de luz en donde iban y venían mucha gente de toda lengua, de toda nación, quiere decir que se hablaban muchas lenguas. Como nos habla el libro de Hechos, capítulo 2, dice que ellos estando reunidos, de repente vino como un viento recio, descendió la Ruach HaKadosh, y cada uno de ellos hablaba diferentes lenguas. Esto era lo que permitía. Lo que nos quiere decir también
que Rabino Shaul tenía la facilidad, el don de poder hablar y transmitir de un lenguaje a otro lenguaje en otro idioma, puesto que hoy se lleva a cabo de esta manera, que muchas veces utilizamos traductores para poder llevar el Torah de Yahuwah o la palabra a diferentes lugares, en diferentes países. Ya no hay fronteras, ya no hay límites. El lenguaje ya no se convirtió en un límite. En aquel entonces, la única que pudo hacer posible que todos pudieran hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma y entenderlo, fue la Ruach HaKodesh. Que ella, siendo los pueblos de alrededor que habían visitado, ya que 3 veces al año el Am Yisrael tenía que visitar la tierra, el templo, y ofrecer sus sacrificios, ellos tenían que venir, tenían que hacer el cambio de moneda de otros países, la tenían que hacer a la moneda, el shekel, que era la moneda de cambio en Jerusalén. De la misma manera, todo lo que ellos traían era para ofrecer sacrificios a Yahuwah. En ese momento, estando ellos congregados en el templo, pudieron hablar un solo idioma, la lengua Kadosh Kadoshim, el lenguaje puro, el lenguaje hebreo. Continuamos, Romanos capítulo 11-15. Porque si la ceguera temporal de ellos, hablando de Yahuda, no hablando de Israel, porque ellos están fuera, completamente fuera, el propósito es venir a Yahushua. Este menorá es Yahushua HaMoshiach. Cuando yo hable aquí al frente de Yahudá, voy a poner este ejemplo cuando yo hable aquí al frente Yahudá, ellos tienen que venir a Yahushua. Ya puse con este color Yahushua, Yahudá, y este color anaranjado va a ser Efraín. Cuando yo diga, hablando de ellos, porque Rabino Shaul habla mucho en 3 personas, en 3 tiempos, refiriéndose a nosotros, o en la primera persona yo, nosotros, que es la segunda persona, o el plural de nosotros, ustedes, refiriéndose a la casa de Efraín, que está esparcida entre las naciones, nosotros, yo, nosotros, Yahudí, ustedes, él o ella, refiriéndose a la casa de Efraín, y ellos, refiriéndose a los extraños, aquellos que no pertenecen a la casa de Yahudá, ni a la casa de Efraín. Voy a volver a repetir el verso 15 de Romanos 11. Porque si la ceguera temporal de ellos, Yahudá, es la reconciliación del Olam Hased de este mundo, ¿qué será la restauración de ellos sino la vida de entre los muertos? Leemos Oseas capítulo 6, verso 1. Vengan y hagamos teshuvá a Yahuwah, viniendo a Yahushua HaMoshiach, porque Él nos ha desgarrado y nos curará. Él ha herido y vendará nuestras heridas. Después de 2 días, Yehayenu, Él nos revivirá. En el tercer día, Yehimenu, Él nos levantará y viviremos en su presencia. Verso 3. Conoceremos y nos esforzaremos para la Da'at, para conocer a Yahuwah, porque Él vendrá tan cierto como la madrugada, o como la mañana, o como el amanecer. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como el Malkosh. La palabra Malkosh es lluvia temprana que riega la tierra. Vemos aquí perfectamente esta escritura. La menorá representa cada uno de ellos, cada uno de estos bracitos representa un milenio.
Dice que después de 2 días, Yahushua HaMashiach vino en el año 4000. Aquí está, en el centro. Vino en el año 4000. Y esta escritura nos dice que después de 2 días, 5000, 6000, Yehayenu, dice, Él nos revivirá. ¿A quién? ¿A quién va a revivir? A la casa de Yahudá. Estamos hablando de la casa de Yahudá. Dice, Yehayenu, Él nos revivirá en el tercer día. ¿Cuándo es el tercer día? En el 7000. Entrando al 7000. Ahí es cuando Yahudá va a poder ver completamente lo que nosotros habíamos visto desde hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la casa de Efraín a Yahushua. Apenas estamos nosotros viniendo a Yahushua. Pero Yahudá ha sido temporalmente cegado o no han podido ver. Por eso es que los Yahudí no pueden creer en Yahushua en este momento. Porque hasta que Él venga, para nosotros, para el Am Yisrael, será la segunda vez. Para los Yahudí será la primera vez. Esto es muy sencillo, muy simple de entender. Yahushua HaMashiach representa el año 4000. Dice el libro de Bereshit, capítulo 6, no contenderá mi rúa con la del hombre, sino ciertamente la vida de ellos será 120 yobel. 120 yobel consta de 50 años. Un yobel consta de 50 años. Si multiplicamos 50 por 120, nos da 6000. Lo que nos quiere decir que Yahushua HaMashiach, Él va a venir al final del año 6000. 3000, 4000, 5000, 6000. Él viene por segunda vez. Para el Am Yisrael es la segunda vez. Para los Yahudí es la primera vez. Esto es muy fácil de entender cuando vemos el contexto a la luz de la lupa hebrea, en un contexto hebreo, no en una forma religiosa, no en una forma de una doctrina o falsa doctrina. Leemos en Efesios capítulo 2, verso 1. A ustedes, Yahushua HaMashiach ha hecho vivos. Hace rato hablamos en el libro de Oseas, capítulo 6, 1, 2 y 3, sobre Yahudá. Ahora, vean cómo Rabino Shaul está hablando, lo que yo les dije hace un momento. Hablando, Rabino Shaul hablando para los Yahudí, dice, yo o nosotros, los Yahudí. Para los efrainitas, ustedes o tú, en la persona del singular, tú o ustedes. Y en la persona del plural, para las terceras personas, para las naciones paganas, refiriéndose a los que no son ni Yahudí ni efrainitas, sino a los goyín, a los gentiles, a los extraños, que al final del tiempo ellos también, si lo reconocen, van a poder venir a Yahushua. Este texto es muy claro cuando lo leemos en el libro de Shemot, cuando dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. No solamente salió Yahudá y Efraín, o las 12 tribus de Israel, sino que dice que se agregó una parte que le llaman los Erev Rab. En hebreo es Erev Rab, las naciones mixtas. Esto lo entendemos perfectamente ahorita con estos 3 personajes. Israel, que está dividido en este momento con 2 casas, Yahudá y Efraín, y las naciones mixtas. Tenemos aquí naciones mixtas, que son todos aquellos que no son israelitas. Sin embargo, Efraín, por causa del pecado,
fue mandado al exilio y vivió como los extraños, como los extranjeros, adorando dioses paganos, como ellos. Lo mismo que sucedió, usted recuerda la adoración del becerro de oro, porque los Ereb Rab incitaron a los israelitas a que ellos hicieran este becerro de oro. Entonces, leemos este texto, libro de Efesios 2:1. Acuérdense que este es Efraín. A ustedes, ¿quién es? Efraín. No dice los otros. Estos van a ser agregados por causa de Efraín, no por causa del testimonio de Rabino Shaul, porque Rabino Shaul nunca habla a personas que son desconocidas del tema. ¿Cuál es el tema? Yahushua y Yahuwah. Ese es el tema del cual la Escritura nos habla en todo momento. Entonces, a ustedes, Efraín, Yahushua HaMashiach ha hecho vivos, los ha revivido. Dice, quienes estaban muertos en transgresiones, en pecados, en los cuales en tiempos pasados anduvieron. Ya no andan, anduvieron. Quiere decir que dejaron esta manera de vivir del paganismo, de acuerdo a la dirección de este mundo, del Olam, porque el príncipe del poder del aire, el Rúa, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quebrantadores del Torah, entre los cuales también nosotros, dice, entre los cuales también nosotros, hablando en primera persona, refiriéndose a la casa de Yahudá, salimos. Solíamos tener nuestra conducta en tiempos pasados, cuando vivíamos aquí, con los goyín, con los gentiles, con los extraños. Nuestra conducta en otros tiempos pasados en los deseos de nuestra carne. Quiere decir que ahora hubo un acercamiento, hubo un arrepentimiento, en lo cual nos lleva y nos trae a la persona de Yahushua HaMashiach. Aquí está Yahushua HaMashiach. Y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los otros. Ya se dio cuenta que habla de tres personajes diferentes. También lo eran. Ahí está. Nosotros, ustedes, ellos. Yahudá, Efraín y las naciones mixtas o las naciones extrañas. Continuamos con nuestro texto, libro de Romanos. Leemos el siguiente pasú, 11:16. Si los bikurim, las primicias, son kadosh, también lo es la masa. Y si la raíz es kadosh, también lo son las ramas. Los primeros frutos o estas primicias, de lo cual nos habla este pasuquín, nos habla perfectamente de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La raíz de estos tres patriarcas, hablando de este árbol, esta menorá, que representa el olivo natural, estos tres patriarcas están aquí, y el cual está todos aquellos que Yahuwah quiera insertar en este olivo natural. La raíz, si nosotros vemos esta parte inferior de esta menorá, tiene dos escalones. Si nosotros lo viéramos como la forma de un árbol, nosotros veríamos perfectamente el tronco, las ramas y la raíz. Y la raíz lo que sostiene este olivo natural. Esta raíz representa a Yahushua HaMashiach. Él es la raíz, la que sostiene todo el tronco. En el Torah, los árboles nos revelan la representación de Israel. Israel es representado por una palmera, por una higuera, por una vid, por un olivo,
como lo estamos viendo el día de hoy. Rabino Shaul nos revela este misterio que bajo la influencia y dirección de la Ruach HaKodesh, tomando la figura de dos olivos, uno natural, el plantado, y otro silvestre, uno que fue puesto sin cuidado, sin que fuera sembrado, sin que fuera creado, pues expuesto a toda inclemencia, no solamente del tiempo, de la tierra, sino a lo que viniera. Por esa razón, las naciones paganas. Todas estas figuras que hemos visto de la forma del árbol, como nos habla el Salmo capítulo 1:1, Barug es el hombre que es plantado junto a ríos de agua viva. Bueno, el hombre es un símbolo de un árbol, representa como si fuera un árbol. Este concepto que es conocido perfectamente en la región de Jerusalén, del olivo, conocían cuál era la función, cuál era el funcionamiento. Yahushua HaMashiach se la pasaba constantemente haciendo tefilot. ¿En dónde? En el monte de los olivos, donde estaban todos los árboles. Todos esos árboles que son el olivo natural, buscaban la presencia de Yahuwah. ¿Por qué tiene que ver un olivo? El olivo natural era donde se exprimía, se sacaba completamente, pasaba por un proceso para poder sacar aceite, para poder encender las lámparas de esta menorá, que estaban en el Beit HaMikdash, en el templo, en el Mishkan, en el Ohel Moed. Ahí era donde tenía que pasar. Tengo una enseñanza hablando sobre la menorá para que usted pueda verla. Ahí hablo específicamente todo este proceso de la extracción del aceite y que nosotros tenemos que ser prensados. Mientras más prensados seamos, más puro es el aceite. El aceite no solamente de la unción de los Kohanim, sino el aceite de la presencia de la Shekinah de Yahuwah. Rabino Shaul escribe a la Kehilá que se encontraba en aquel entonces en Roma, que es el texto que estamos viendo en este momento. Aunque ya no había Yahudí, debido a que habían sido expulsados, ellos conocían perfectamente todo este término, o la terminología, o el símbolo, o la representación. Eran Yahudí viviendo como gentiles. En Romanos 11:16, la primera parte, que acabamos de leer, si las primicias son kadosh, son puras, también lo es la masa. Este término es muy bien conocido entre los Yahudí. ¿Por qué entre los Yahudí y no entre las naciones paganas? ¿Por qué? Porque el Yahudí conoce el término perfectamente. Cuando ellos hacían el lejem o el jalá, que es el lejem, voy a decirlo por esta ocasión, no es el propósito de mencionarlo. El lejem, que se tradujo como pan, lejem, es el que se lleva a cabo hoy en día, que nosotros comemos en el día de Yom Shabbat. Pero en la preparación de esta masa se llama jalá en hebreo. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Nos dice que ellos conocían perfectamente el término de las primicias. ¿Por qué conocen perfectamente el término de las primicias? Ya que se encuentra en uno de los mandamientos de traer y presentar delante de Yahuwah y los Kohanim, de los sacerdotes, las primicias de todo lo que el Am Yisrael, el pueblo israelita, tenía que traer delante del Kohanim, del sacerdote. Siempre tenía que traer las primicias. Tenía que presentarlo primero a Yahuwah y después él podía hacer uso de todo el remanente, de todo lo demás. Así que de esta manera, si se cogía una pequeña parte, una primicia y se entregaba a Yahuwah, todo lo demás quedaba bendecido.
toda la cosecha, el ganado, el lejem, todo lo que una persona pudiera traer para Yahuwah, tenía que traer las primicias para Yahuwah. Estas primicias, ¿quién se las comía? Por supuesto, los Kohanim. Ellos se alimentaban de las primicias que el Am Yisrael traía para los Kohanim, que presentaban para Yahuwah. De esta manera era bendecida todo el fruto de árboles que habían cultivado, la cosecha, todo lo que habían sembrado en la tierra, todo el ganado que ellos habían tenido, presentaban su primicia y después ellos podían comer de todo lo demás. Si por alguna razón ellos no podían llevarlo, ellos lo vendían y traían en una forma de ofrenda, si es que vivían lejos, porque se acuerdan que ellos tenían que venir a Jerusalén y presentar su ofrenda 3 veces al año. En el calendario hebreo, en el día 6, es el día en que nosotros hacemos la preparación, un día antes del Yom Shabbat. En el calendario hebreo, el Shabbat cuenta a partir de que el sol se oculta o se esconde detrás de las montañas. En ese momento comienza un nuevo día. No como en el calendario hebreo, que a partir de las 12 de la noche comienza un nuevo día. No, aquí comienza en el calendario hebreo. En el momento que el sol va descendiendo, hace su recorrido en todo el horizonte y se va a esconder detrás de la montaña. En algunos lugares, por supuesto, cambia esto, no es en todos los lugares. Este calendario fue diseñado para llevarse a cabo en Jerusalén. Fuera de Jerusalén, como muchos vivimos entre las naciones, diferentes países, el horario no es exacto. Algunos caen o se aproxima el horario de las 6 de la tarde, otros a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Como en algunos lugares, más al norte, ya no hay sol a partir de las 4 de la tarde o 3 de la tarde, esto en algunos tiempos. Esto debemos entender perfectamente. El calendario de Yahuwah está conforme al sol, la luna y las estrellas. Solar, lunar, estelar. El sol nos marca el tiempo de recorrido o el tiempo de duración del día. La luna nos muestra el día que nosotros tenemos que iniciar el conteo, principalmente o iniciando por el día de Rosh Hodesh, el día de la luna nueva. Las estrellas nos muestran el firmamento, nos muestran la posición de cada una de estas estrellas, los eventos y acontecimientos que van a suceder en nuestros días. El calendario hebreo, como hemos visto, tenemos el día primero, que es Rosh Hodesh, luego tenemos el día 2, que es el primer día de trabajo, y contamos 6 días de trabajo, y en el 7º hacemos el Shabbat. El día de Yom Shabbat, nosotros tenemos que llevarlo a cabo, preparar alimentos, porque el día de Yom Shabbat no es permitido cocinar, no nos es permitido hacer trabajo, tenemos que descansar, tenemos que buscar nuestro refugio en Yahushua HaMashiach, tenemos que venir a comunión, tenemos que venir a pasar tiempo con Él. Yo lo compartía con un varón hace un momento, que el tiempo que nosotros tenemos que pasar con Yahuwah en comunión es como cuando usted estaba de novio o cuando usted estaba de novia, que nos era permitido a veces ver a la novia o al novio 1 o 2 horas. En mis tiempos, no hace mucho, solamente me permitían ver un ratito, no podía yo estar todo el día. A medida que la relación, la comunicación con los padres, y a medida que se vaya dando el compromiso, era como podía uno tener un poquito más de tiempo, o salir a algún lugar a tomar un helado, un café, ir al cine, o ver. Estoy hablando de otros tiempos, y tampoco estoy hablando de la cultura hebrea, sino de lo que nosotros vivimos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada vez que nosotros estábamos con la novia,
estábamos simplemente, el propósito o la cuestión era estar juntos. ¿Haciendo qué? Lo que sea. La cuestión es estar juntos. Yo tenía que estar con mi novia 1 o 2 horas, el tiempo que tenía que estar. ¿Hablando de qué? De lo que sea. ¿Platicando de qué? De lo que sea. La cuestión es estar juntos. Sucede así en el Shabbat. ¿Haciendo qué? Usted sabe qué hacer. Usted sabe qué pedir. Siempre venimos con la última batería, la última rayita de que nos estamos agotando. Tenemos sed de la palabra y ese día podemos leer, ese día podemos hacer oración, ese día podemos pedir a Yahuwah dirección, ese día podemos platicar entre la familia del Torah, de cosas que están sucediendo, y no tenemos que profanarlo con otras cosas que no corresponden, como viendo televisión, viendo programas que no tienen nada que ver con el día de Shabbat, ni nada que ver con la relación. O haciendo actividades, otro tipo de actividades que no están familiarizadas con el día de Yom Shabbat. Tenemos que honrar el día de Yom Shabbat. Ahora, ese día teníamos que preparar los alimentos. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 16, 4 dice: habló Yahuwah a Moshe: mira, yo causaré que llueva lejem del Shamayim para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá una ración cada día para yo nasá, probarlos. Yahuwah quiere probar para ver dónde está tu corazón y ver si ellos tienen sus halajá, sus caminos, en mi Torah o no. Ya vimos la definición de la palabra halajá, el camino de Yahuwah, para ver si estás guardando Shabbat, Yahuwah te está nasá, probando, para ver si tienes tus caminos en el Torah o no, o lo tienes en otro lado, o está puesta tu corazón en otro lugar. Verso 5. Vendrá a suceder en el sexto yom, en el sexto día, cuando ellos preparen al Eftav, lo que recogieron. La palabra al Eftav quiere decir sin principio y sin fin. También quiere decir al Eftav, nos habla de la persona de Yahushua HaMashiach. Cada vez que en el Torah aparece la palabra al Eftav, se está refiriendo a algo o a alguien que viene del Shamayim, que viene del trono. ¿Quién es el que descendió? Yahushua HaMashiach. Entonces aquí entendemos. Dice, cuando ellos preparen al Eftav, lo que recogieron. ¿Qué fue lo que recogieron? Lo que descendió del Shamayim, es decir, el maná. El maná descendió del Shamayim y estuvo en una superficie, por lo cual dice que prepararán el doble de lo que han recogido en los otros días. Cada día llovía maná, pero en el sexto día el Am Yisrael tenía que recogerlo doble porque tenía que prepararlo. Algunos no lo hicieron, algunos quisieron experimentar a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué me puede pasar si no lo cumplo. Algunos lo hicieron, no recogieron y se les pudrió bueno, esto es cuando lo guardaron más de 2 días, se pudrió ese maná, se pudrió. Cada día se tenía que guardar una pequeña parte de ese maná. Si tú lo guardabas al siguiente día, se echaba a perder, se podría. Si tú lo dejabas, si recogías mucho, siempre comías lo mismo. Si tú guardabas poquito, había suficiente para alimentarte. Entonces el día sexto, tenía que preparar el Am Yisrael una doble porción. Doble, porque tenía que pasar el día de Yom Shabbat, que no se cocina, no se trabaja, y al tercer día volvía a llover, entonces maná, y tenían para comer. El Am Yisrael estuvo en una escuela para ver si aprendía este término durante 40 años. Y durante 40 años
no se aprendió completamente esta lección. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día somos muy pocos los que guardamos el Shabbat conforme al sol, la luna y las estrellas. Conforme a la luna, marcando los primeros días del Yom, y de ahí define nuestro Yom Shabbat, 8, el día 8, 15, 22 y 29. Así que como ya no llueve maná del Shamaín, tenemos que preparar el lejem jalá, la masa. La masa para el lejem se llama jalá, que en épocas del Mishkan, cuando estaba la tienda de reunión en el desierto, se lleva a los kohanim las primicias o una pequeña porción separada de la masa para que los kohanim lo cocieran y los presentaban delante de Yahuwah en la mesa de la presencia o en la mesa de la preposición. Esto era lo que hacía. Vamos a suponer, el Am Yisrael preparaba la masa con todos los ingredientes que requiere, que por cierto tengo un video de cómo preparar el lejem para Shabbat, puede usted verlo. Si quiere aprender, vea ese video. Hay muchos videos y de muchas maneras como la gente lo prepara alrededor del mundo, con pasas, con ciruelas, con frutos secos, con nueces, con muchas formas, con ajonjolí, con chía, muchas formas usted puede preparar su lejem para Shabbat. ¿Qué era lo que hacía? Preparaban la masa, cogían con su mano una pequeña parte de esa masa, la desprendían así, por eso se llama jalá, porque era separada. La palabra jalá quiere decir separado, pero no separado para mal, sino de la masa completa, que es un total, se separaba una primicia y se entregaba al kohanim que estaba en el templo o en el Beit HaMikdash. Los kohanim recogían todas las masas, todas las primicias de todas las familias que estaban alrededor de Jerusalén, hacían una masa muy grande, cocían el lejem y ese lejem era el que lo llevaban el día de Yom Shabbat. Lo ponían delante de una mesita que estaba enfrente de la menorá. Estaba una mesita, el shulchan de la preposición, y ahí ponían 12 piezas de pan, 12 piezas de lejem. Esas 12 piezas representan a las 12 tribus de Israel. Cada día sexto, en el séptimo, en el día de Yom Shabbat, se retiraba el pan, el lejem que había estado ahí por toda una semana, por 6 días, y se cambiaba y se ponía nuevo. Cuando era retirado ese lejem, el antiguo, vamos a llamarlo el viejo lejem que había estado 6 días atrás, ese lejem era el que comían los kohanim y todas las familias de los kohanim. Ellos podían comerlo. De eso se alimentaban. Ese lejem jalá, que salía de la presencia de Yahuwah, no era ningún lejem viejo, ni ningún lejem que había estado ahí expuesto a muchas cosas. Este lejem jalá tenía la presencia de Yahuwah, porque había estado durante 6 días, durante 6 yamín, bajo toda esa cobertura, esa influencia de la Shekinah de Yahuwah. Ahora el kohanim podía comerlo. Impactante. Ese lejem no estaba frío, estaba calientito, como si hubiera sido recién sacado del horno a su mesa de los kohanim, de los representantes. Si Yahuwah nos ha llamado a usted y a mí a ser kohanim, representantes, entonces nosotros vamos a comer el lejem del Shamaín, que es el Torah de Yahuwah. Yahuwah nos quiere probar, la palabra nasá, probar, para ver si tus caminos están en los caminos de Yahuwah. Si no, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir haciéndote el que yo no sé hacerlo el Shabbat, yo no sé cómo se hace, yo no sé. Ya voy a grabar un video en donde de alguna forma usted puede llevarlo. No hay que inventarse nada.
Si la instrucción es no trabajar y si la instrucción es no cocinar, tan sencillo como no hacer más cosas de las debidas. Entonces vamos a leer el libro de Levítico, Vayikra 24:6. Usted las arreglará en 2 hileras, 6 en cada hilera, 6 de un lado y 6 del otro, sobre el shulchan, la mesa, limpia delante de Yahuwah. Este lejem que utilizamos nosotros para Shabbat es un lejem especial. No es cualquier lejem. Aunque lleva harina, agua, como muchos otros igual o parecidos, el proceso de este lejem que hacemos para Shabbat tiene un proceso muy especial desde su elaboración y todo el proceso que se lleva, porque esto es una forma de ritual, una ceremonia o algo especial que hacemos con el lejem jalá cuando lo preparamos. Quizás, como le comento, tenga los mismos ingredientes que cualquier otro lejem que venden afuera en la panadería o cerca de la casa, que lleva agua, harina, levadura, sal y todos los ingredientes. Pero cuando la masa está lista después de su fermentación, se coge una pequeña parte, como yo lo dije. Tenemos la masa completa, se coge una pequeña parte, se separa, que lo que cabía en una mano, o por lo menos una porción del total de esa masa, y se selecciona una pequeña parte y se llevaba al kohanim. En español se dice lejem que se jala, que se desprende. En hebreo es el lejem separado. Esto que se retira de la masa completamente se llama primicias. Para el Am Yisrael está prohibido comer. El Am Yisrael no puede comer las primicias porque eso está dedicado para los kohanim. Estaba prohibidísimo comer eso. Si tú te comías esas primicias, entonces no traías bendición para lo que tú estabas ofrendando. En este caso, fuera una semilla para sembrar la tierra, fuera los frutos de los árboles para poder comer, fuera el ganado para poder alimentarte. Y puesto que de estas dos depende todos los artículos que salen, como la seda, la lana de los animales o de incluso algunos productos agrícolas, de nosotros tenemos todos esos productos de entre la tierra, lo que es producido por la tierra y lo que es producido por el ganado. La carne y todos los productos derivados de la carne, como la leche, el huevo, quesos y muchas otras cosas que existen derivados de todos estos productos. Entonces esta masa se tenía que separar, que es jalá, lejem jalá, y se llevaba estas primicias al kohanim, del cual estaba prohibido comer estas primicias, no era permitido, puesto que lo que hace kadosh, puro, lo que hace la bendición para toda la masa de donde se ha desprendido esta porción, que viene siendo la primicia, debido a que esta primicia que había sido entregado a los Levim y Kohanim, a los levitas, servidores del Mishkan, con esto se sostenían y ellos podían comer. Ellos así, como era lo que presentaban en la mesa de las 12 tortas o 12 lejem, como lo vimos hace un momento en el Levítico 24:6. Así que cada día de Shabbat los Kohanim quitaban el lejem viejo o el de la semana pasada y ponían lejem nuevo. Lo sorprendente es que el lejem se quitaba, estaba calientito, como si estuviera recién hecho. Y nadie que no fuera de la Mishpachot, de la familia de los Kohanim, podía comerlo, porque ya había sido bendecido, ya habían sido Baruch por Yahuwah. Quiere decir que si la primicia es Kadosh, también lo es toda la masa. Si la primicia es Kadosh, lo es toda la masa.
De esta manera, es una ley en el Torá, es una instrucción. Yahuwah se compromete a bendecir la masa, todo lo que tú tienes, siempre y cuando entregues la primicia a Yahuwah. Por lo contrario, si no se separa la primicia y no se entrega, entonces toda la masa es impura. Por otro lado, Yahuwah conoce el volumen de la masa perfectamente. Él sabe cuánto tienes de masa, cuánto extraes y cuánto estás entregando a los Kohanim. Y mira y sabe lo que has entregado. De manera que la masa, vamos a hablar en este texto, como esa masa completa que es Yisrael, esa masa, y Yahushua extraído de esa masa, es entregado como primicias al Kohanim. Yahushua HaMashiach es la primicia de todas las cosas. Él se presentó como primicia delante del Padre. La primicia que Yahuwah mismo sacó. ¿Quién sacó? De toda la masa de Israel, Yahuwah sacó su mano, extendió su mano, sacó a Yahushua de entre toda la masa que es Yisrael. Por esa razón Yahushua es Yisrael. Esto es muy claro cuando lo entendemos. Yahushua HaMashiach es Yisrael. Por lo tanto, si las dos casas, Yahudá y Efraín, están separados, quiere decir que el cuerpo del Moshiach está separado. ¿Qué tiene que ser para estar completo? Estar unificado, porque ambas casas, Yahudá y Efraín, son Yahushua HaMashiach. Ambas casas son Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach desprende de toda esta masa a Yahushua HaMashiach y lo presenta como una ofrenda para Yahuwah. Yahushua HaMashiach es la ofrenda, la primicia. Por lo tanto, tenemos que la ofrenda por la cual Yahushua HaMashiach se sentó en la diestra del Kisei, del trono del Shamayim. Leemos en 1 Corintios 15:20. El Moshiach resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Por consiguiente, mucho cuidado con lo que se dice sobre Yahudá y Efraín, las dos casas, puesto que ambas casas son la masa, Kadosh, Kadoshim, delante de Yahuwah, porque de Yisrael extrajo Yahuwah la primicia para presentarla, Kadosh, Kadoshim, delante del Abba Yahuwah. Vemos en Bereshit capítulo 12, verso 1. Habló Yahuwah a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu Abba, a una tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación y Yevarejeja, te bendeciré en gran manera tu nombre. Tú serás Berajá, bendición. Yo, Barú, te bendeciré a aquellos que te Barú, que te bendigan, y maldeciré a quien te maldiga. En ti serán todas las mispajot de la tierra. La palabra es Benibreju, que es Barú y mezcladas. Así que no mires a Israel como está en este momento. En este momento Israel se encuentra separada. Pero ambas casas, Yahudá y Efraín, tienen que venir a Yahushua, al olivo natural. Aquí está. Yahudá y Efraín vienen ambas casas a Yahushua HaMashiach. Todo esto es en emuná, en fidelidad. ¿Cómo es que quedará con Yahushua HaMashiach cuando regrese por segunda vez? De esto que hemos hablado, de este pasuk de Romanos 11:16, de lo cual nos habla, si los bikurim, las primicias son kadosh, kadoshim,
también lo es la masa. Y si la raíz, Yahushua, es Kadosh, hablando de la raíz, hablamos de la raíz, la fuente de toda bendición, de donde viene todo lo que hoy conocemos como las raíces hebreas, como los Nosri, los vigilantes o los nazarenos, muy difícilmente llamados de otra manera. Pero si la primicia es Kadosh Kadoshim, que es Yahushua HaMashiach, toda la masa también es Kadosh. Vamos a continuar con este estudio, esta enseñanza del libro de Romanos, capítulo 11. Comencé en el verso 11. Voy a terminar en el verso 36, el último pasukim del libro de Romanos, para posteriormente regresarme a escudriñar Romanos capítulo 1 hasta el verso 10. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga rahamín de su Am Yisrael. Continuamos la enseñanza. Shalom Alejem.